El sol del atardecer comenzaba a ocultarse tras las colinas, proyectando largas sombras sobre el sinuoso camino. Clare apretó el volante con fuerza. La tensión en sus hombros reflejaba la tormenta que se avecinaba silenciosamente en su interior. El GPS había dejado de funcionar hacía 20 minutos y su teléfono no tenía señal. Perfecto. Justo lo que necesitaba en su escapada improvisada de la ciudad. No había planeado este viaje. De hecho, Clare ya no planeaba mucho. No desde el divorcio. No desde que el agotamiento de la política hospitalaria finalmente la desanimó. Su último turno en la clínica de Chicago terminó con ella cerrando un cajón de golpe, tirando su placa sobre el escritorio y marchándose. Necesitaba distanciarse de los pacientes, de las expectativas, de sí misma. La idea de ir al sur había surgido de la nada, un pequeño pueblo, un lago que recordaba de su infancia, un nombre que no había pronunciado en años. Un lugar tranquilo, sin batas blancas ni lámparas estériles. Las llantas patinaron levemente al tomar un camino de grava que rodeaba una colina boscosa. Fue entonces cuando el tablero se iluminó como un árbol de Navidad. La luz del motor, luego un chisporroteo, luego silencio. Clare miró fijamente el volante, parpadeando mientras el auto se detenía con dificultad. «Tienes que estar bromeando», murmuró, golpeando la bocina con la mano. El sonido resonó brevemente y luego desapareció entre los árboles. Durante unos segundos, solo pudo oír su respiración. Salió del coche con cautela. El aire era cálido y olía a pino y polvo. Sus botas crujieron sobre la grava al dar la vuelta al vehículo. No había humo, ni daños visibles, pero definitivamente estaba muerto. De vuelta adentro, abrió la aplicación del seguro. Sin cobertura, por supuesto. 20 minutos después, apareció una camioneta en el horizonte. Claire estaba de pie junto a su coche, apretada por la chaqueta y con una expresión neutra que había perfeccionado en quirófanos. La camioneta era vieja, azul marino con pintura descolorida y un motor ruidoso. Se detuvo junto a ella con una nube de polvo, y la conductora se asomó por la ventanilla. Tenía unos 30 años, quizá menos, y vestía una camiseta manchada de grasa y vaqueros desteñidos. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido en una coleta despeinada, y su expresión oscilaba entre divertida y molesta. «¿Fuiste tú quien llamó a la tienda?», preguntó la mujer. «No llamé a nadie», respondió Clare rotundamente, con los brazos cruzados. «No hay señal». «Me descompuse hace media hora». La mujer la miró con los ojos entrecerrados y luego miró el coche. «Parece que tiene un problema con el motor». «Bueno, qué suerte que venía para acá». «Soy Erin». Bajó de la camioneta de un salto y caminó hacia el capó. «¿Te importa si echo un vistazo?», Clare dudó. Algo en la seguridad de la mujer la irritaba. Quizás porque parecía tan cómoda, tan despreocupada, como si las averías fueran parte de la rutina diaria. «Semi-invitado», dijo Clare con un gesto. Erin abrió el capó, jugueteó con algo dentro, se irguió y silbó suavemente. «Esto no va a ninguna parte solo esta noche», dijo. «Lo remolcaré hasta el taller». Clare exhaló lentamente. «¿Y dónde está la tienda?» «A unos 15 minutos por carretera». «Necesitarás un lugar donde quedarte». «No», dijo Clare por reflejo. Iba a una casa de huéspedes cerca del lago. Aaron la miró fijamente. «Sí, ese sitio sigue abierto. Puedo dejarte allí después de que recojamos el coche», con la facilidad que da la práctica. Erin enganchó el coche a su camioneta. Clare se quedó allí, abrigada con la chaqueta, observando en silencio, conteniendo las ganas de criticar cada movimiento. No estaba acostumbrada a que la ayudaran, y mucho menos a alguien que sonreía a través de la grasa del motor y la miraba como si fuera un problema más de la ciudad. Viajaron en silencio durante la primera parte del trayecto. El taxi olía ligeramente a gasolina y lavanda. Clare mantenía la mirada fija por la ventana, observando árboles y vallas pasar borrosos,
No eres de por aquí, dijo finalmente Aarón, más como una observación que como una pregunta. ¿Es tan obvio? Aarón sonrió con suficiencia. Las botas y la actitud. Clare arqueó una ceja. No sabes nada de mi actitud. Sé que no has sonreído ni una vez desde que llegué, dijo Aarón con indiferencia. ¿Tan nerviosos pones a todos tus pacientes? No estoy practicando ahora mismo. Ah. Eso fue todo lo que dijo. Solo un suave reconocimiento. Luego volvió a la carretera. Para cuando llegaron al pueblo, el cielo ya estaba teñido de púrpura. Evan se detuvo en un aparcamiento modesto junto a un pequeño taller con un letrero desgastado, Hilltop Auto Repair. Clare salió y miró a su alrededor. El pueblo parecía una postal congelada en el tiempo. Revisaré el coche mañana, dijo Evan, mientras desenganchaba el remolque. Puede que tarde unos días, dependiendo de las piezas. Por supuesto, murmuró Clare. Te dejaré en la casa de huéspedes. Condujeron los siguientes 5 minutos en silencio otra vez. Evan se detuvo en un camino de grava frente a una cabaña de color amarillo pálido con luces cálidas que brillaban a través de las cortinas de encaje. Al bajar, Clare dudó. Gracias, dijo ella con rigidez. No hay problema, respondió Evan. Intenta no volver a quedarte varado. Clare no respondió. Solo asintió, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Dentro de la casa de huéspedes, por fin exhaló. La habitación era pequeña pero acogedora, con una colcha sobre la cama y el aroma a manzanilla en el aire. Se sentó, se quitó las botas y dejó caer los hombros. Aarón la había irritado. No, esa no era la palabra. La había inquietado, y eso era peor. Luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas, dibujando suaves líneas sobre la colcha acolchada. Clare parpadeó lentamente, desorientada por el silencio. No se oían ruidos de la ciudad, ni el busca, ni llamadas de los becarios ni de recepción, solo el canto de los pájaros y el zumbido lejano de una cortadora de césped. Se incorporó, se pasó una mano por el pelo y suspiró. El dolor de cuello le recordó el viaje, la crisis nerviosa. A Evan, Claire no estaba segura de por qué la mujer había estado presente en sus pensamientos durante la noche. Quizás fuera su sonrisa burlona o la forma en que parecía tan cómoda mientras Clare sentía que su propia piel ya no le servía. Se vistió con vaqueros y una camisa sencilla, se recogió el pelo y se dirigió a la cocina de la casa de huéspedes. Una mujer de unos 60 años la recibió con una cálida sonrisa y un plato de magdalenas. «Debes ser el médico de Chicago», dijo la mujer. Evan llamó anoche. Dijo que podrías estar de mal humor por la mañana, pero que con el tiempo te animarías. Clare se quedó paralizada un instante y luego forzó una sonrisa. Qué forma tan encantadora de presentar a alguien. Oh, es así con todos. Dice las cosas como las ve. Por cierto, soy Mara. Si necesitas algo, solo tienes que gritar. Clare tomó un muffin, se sirvió café y se sentó junto a la ventana. Afuera, el pueblo despertaba lentamente. Los tenderos abrían las puertas. Alguien barría la acera. Un niño en bicicleta con un perro detrás. Todo era inquietantemente acogedor. El garaje apareció a la vista, pequeño, sencillo, con algunos coches aparcados desordenadamente y música débilmente sonando desde una radio en el interior. Aarón estaba debajo de una camioneta, con las piernas fuera, una llave inglesa tintineando en algún lugar debajo. Clare se detuvo justo al borde de la entrada, sin saber si anunciarse o esperar. Antes de que pudiera decidirse, Aarón salió y se incorporó, limpiándose las manos con un trapo. Mira quién se levanta antes del mediodía. Clare la miró fijamente. Son las 10:30.
Exactamente. Aaron se levantó, tiró el trapo sobre un banco de trabajo y señaló con la cabeza hacia la oficina. El coche sigue muerto. El motor de arranque funciona. La batería está baja. Tendré que pedir repuestos. ¿Cuánto tiempo? 3 días, quizás 2 si tengo suerte. Clare exhaló. Por supuesto. ¿Tienes prisa por regresar al lugar de donde viniste? No realmente, dijo Clare, e hizo una pausa. Pero tampoco planeaba quedarme atrapada aquí. Bueno, estar atrapado no es tan malo. La gente paga mucho dinero por un fin de semana de paz. Clare se cruzó de brazos. No suelo aprovechar bien el tiempo libre. Aaron ladeó la cabeza como si intentara comprender a Clare. ¿Alguna vez intentaste arreglar algo con las manos? Arreglo a la gente con bisturíes. Cierto. Suena tranquilo. Clare sonrió con sorna, a pesar suyo. Aaron la vio y sonrió. Voy a la cafetería de enfrente en un rato. Tienen las mejores barras de limón del estado. Puedes venir o sentarte aquí y juzgar mi caja de herramientas. Tú decides. No fue exactamente una invitación. Fue algo casual, informal, y Clare no estaba segura de por qué aceptó. Pero 10 minutos después, estaban sentados en una mesita fuera de la cafetería, tomando café y comiendo unas barras de limón que estaban realmente increíbles. Entonces, dijo Aaron, lamiéndose un poco de azúcar glass del pulgar. ¿Por qué saliste corriendo? Clare la miró fijamente. Aaron se encogió de hombros. La gente solo aparece aquí sin avisar cuando huyen de algo. No estaba corriendo. Aaron arqueó una ceja. Clare bajó la vista hacia su café. Bueno, quizás un poco. Agotamiento, divorcio, lo de siempre. Suena desordenado. Lo fue. Aaron no insistió. En cambio, se recostó y miró al cielo. Bueno, elegiste un buen lugar para quedarte. Es tranquilo, predecible y seguro. Lo predecible no es lo mío, murmuró Clare. Puede que te sorprendas. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando a la gente pasar. Un perro ladró a lo lejos. La campana de una iglesia dio la hora. Clare no se sentía exactamente relajada, sino más bien un poco más relajada. Más tarde, de vuelta en el taller, vio a Aaron bromear con un hombre mayor que entró a cambiar el aceite. Era ágil con las manos, pero aún más ágil con la sonrisa. Clare se sorprendió observando cómo Aaron le secaba la frente con el dorso del brazo, la curva de su mandíbula, su forma de moverse, concentrada, firme. Cuando se giró y vio a Clare mirándola, Aaron no apartó la mirada, simplemente le dedicó una sonrisa lenta y burlona. ¿Se aburre usted tan fácilmente, doctor? Solo me estoy asegurando de que no le estés cobrando de más a nadie. Cierto, porque obviamente estoy llevando a cabo una estafa en una ciudad donde todo el mundo sabe mi nombre. Clare puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Tal vez estar atrapada allí no sería tan insoportable como pensaba. Aire dentro del garaje olía denso a aceite de motor y pulimento de metales, solo interrumpido por la brisa ocasional que se colaba por las puertas abiertas del garaje. Clara estaba de pie junto a la puerta, abrigada con la chaqueta, observando a Aaron trabajar en una camioneta roja polvorienta. Se había convertido en una costumbre pasar por el taller a última hora de la mañana, deteniéndose solo el tiempo suficiente para intercambiar comentarios sarcásticos antes de fingir que tenía un lugar mejor donde estar. Hoy, sin embargo, algo se sentía diferente. Tal vez era el calor, más intenso de lo habitual, o la forma en que el sol se reflejaba en el cabello de Aaron mientras se inclinaba sobre el capó. Tal vez era el silencio, no incómodo,
sino expectante, Clare dio un paso adentro. Evan la miró por encima del hombro y sonrió, con la frente perlada de sudor. ¿No pudiste resistir el olor a grasa? Solo me aseguro de que no hayas chocado otra grúa, Aaron rió entre dientes. Aprecio tu preocupación. Clare se acercó, escudriñando el banco de trabajo con la mirada. Herramientas alineadas con precisión mecánica. Organizadas, pero desgastadas, muy usadas. Nada estéril, nada oculto. ¿De verdad haces todo esto sola?, preguntó Clare. Casi siempre. Un par de empleados a tiempo parcial ayudan los fines de semana, pero sí, este es mi lugar. Clare asintió, rozando suavemente con los dedos el mango de una llave inglesa. «Te queda bien». Erin se enderezó y la miró con curiosidad. Eso casi sonó a cumplido. Clare se encogió de hombros. Quizás lo fue. Antes de que Erin pudiera responder, sonó la campana de la entrada. Una anciana entró en el garaje, con una mano agarrando un bastón y la otra un bolso. «Buenas tardes, Mary», llamó Aaron. Otra vez por la presión de las llantas, Mary sonrió. «Fingo que son las llantas para oírte cantar». Erin se rió y miró a Clare. «Ya oíste a la señora. Supongo que tengo una reputación que mantener». Se limpió las manos, tomó las llaves de Mary y salió. Clare lo siguió, más por curiosidad que por otra cosa. Erin se agachó junto al pequeño sedán y empezó a revisar los neumáticos, silbando una melodía suave mientras trabajaba. Clare estaba cerca de Mary, quien, apoyada en su bastón, observaba a Erin con cariño. «Tiene buen corazón», dijo Mary en voz baja. «Un poco tosca, pero ¿quién no lo es?». Clare asintió lentamente. «Es increíble. Me recuerda a mi hijo», continuó Mary. «Arreglaba coches como si fueran de cristal. Se fue del pueblo hace años. Decía que el mundo aquí era demasiado pequeño para él. A veces me pregunto si tenía razón». Clare la miró, percibiendo el peso de sus palabras. «¿Y qué piensas ahora?». Los ojos de Mary brillaron. «Ahora creo que la paz es más valiosa de lo que creía y que la bondad es más rara que el oro». Erin regresó un momento después con una reverencia juguetona. «Sus neumáticos están perfectos, señora, igual que usted». Mary rió como una niña, le dio unos billetes y salió arrastrando los pies con un gesto de la mano. Aaron la vio irse y luego se volvió hacia Clare. «No tenías que venir aquí». «Quise hacerlo», dijo Clare simplemente. Erin dudó, asintió y regresó al banco de trabajo. Clare lo siguió, más cómoda ahora. El aroma del lugar era menos intenso, más familiar. «¿Alguna vez arreglas algo?», preguntó Erin. «No coches». Erin le entregó una llave de tubo. «¿Quieres aprender?». Clare arqueó una ceja. «¿Hablas en serio?». «¿Por qué no? Estás atrapado aquí. Mejor ensúciate las manos». Clare tomó la llave inglesa, sin saber qué hacer con ella. Erin se inclinó sobre el capó y le guió la mano hacia un perno. «Aquí, izquierda suelta, derecha apretada. Soy cirujano, no un niño. Entonces lo aprenderás rápido». Trabajaron codo con codo. Aaron daba instrucciones breves y directas. Clare se adaptaba con sorprendente facilidad. Sus brazos se rozaron una vez, luego otra, sin separarse. Clare podía sentir el calor de la piel de Erin, el tenue aroma a cítricos y metal. El tiempo pasó sin previo aviso. Entonces, un grito agudo desde afuera rompió el ritmo. Ambos se giraron. Para ver a Mary, desplomada en la acera junto a su coche. Clare soltó la llave inglesa y corrió, precediendo el instinto. Se arrodilló junto a Mary, buscando con los dedos la muñeca de la mujer, comprobando el pulso y luego la respiración. «Se ha desmayado», dijo Clare. «Ayúdenme a llevarla a la oficina».
Aaron ya estaba a su lado. Juntos, levantaron a Mary con cuidado, sosteniendo su peso entre ellos. Clare ladró instrucciones tranquilas y eficientes, y Aaron la siguió sin rechistar. Dentro, acostaron a Mary en el sofá desgastado. Clare cogió una toalla y una botella de agua de la sala de descanso y empezó a revisarle las constantes vitales mientras Aaron permanecía cerca, en silencio por una vez. Está bien, dijo Clare finalmente, exhalando. Baja de azúcar. Probablemente se saltó el desayuno. Mary parpadeó, confundida, pero coherente. Aaron se agachó a su lado. No me vuelvas a asustar así, ¿vale? Mary sonrió débilmente. Deberías haber visto lo rápido que corría, Aaron. Aaron miró a Clare. Había algo nuevo en sus ojos. Respeto, tal vez. O admiración. Clare se levantó, limpiándose las manos en los vaqueros. Deberíamos llamar a su nieta para que la lleve a casa. Lo haré yo, dijo Aaron, mientras ya estaba tomando el teléfono. Clare salió, sintiendo el peso del momento asentarse lentamente en su pecho. Tenía las manos firmes, pero el corazón le latía aceleradamente. No estaba acostumbrada a trabajar junto a alguien así. Alguien que no se derrumbaba bajo presión. Alguien que se movía con ella en lugar de contra ella. Una vez dentro, Aaron colgó el teléfono y salió al porche. Viene a recogerla, dijo. Gracias por lo que hiciste, Clare negó con la cabeza. Es para lo que me han entrenado. Aún así, no lo dudaste. Clare la miró. Esta vez la miró de verdad. Tú tampoco. El silencio se prolongó entre ellas, no incómodo esta vez, sino cargado. ¿Tienes hambre?, preguntó Aaron después de un instante. Clare parpadeó. ¿Qué? Tengo cerveza y pasta sobrante. Me vendría bien un descanso. Clare dudó un momento y luego asintió. Me lavaré las manos, Aaron sonrió. Hay un lavabo atrás. Una manguera, si eres valiente. Clare pasó junto a ella, sintiendo un cambio repentino. El pueblo aún era pequeño. El aire seguía siendo denso. Pero tal vez, solo tal vez, empezaba a sentirse un poco menos desconocido. La grava crujió suavemente bajo las botas de Clare mientras seguía a Aaron detrás del garaje, donde una manguera colgaba enrollada como una serpiente dormida en la pared. Cerca había un fregadero de metal, viejo pero resistente, manchado por años de uso. Abrió el grifo. El agua salió fría, rozándole la piel mientras enjuagaba las tenues manchas de grasa de los dedos y las muñecas. Dentro del garaje, Aaron ya había colocado 2 cuencos desiguales en la mesa de trabajo, de los que emanaba vapor la pasta recalentada. Un par de cervezas reposaban entre ellos, con las etiquetas descoloridas. Clare volvió a entrar, secándose las manos con una toalla que Aaron le lanzó sin decir palabra. ¿Esta es tu idea de cena?, preguntó Clare, observando el montaje. Aaron se encogió de hombros, apoyándose en el banco de trabajo. La mejor mesa de la ciudad. Sin esperas, Clare se sentó en el taburete de madera frente a ella. La pasta era sencilla, solo ajo, aceite y un puñado de hierbas picadas, pero estaba caliente y, de alguna manera, reconfortante. Comieron tranquilamente, mirándose de reojo de vez en cuando mientras saboreaban bocados y sorbos de cerveza. ¿Cuánto tiempo llevas con la tienda?, preguntó Clare finalmente. Casi 5 años, dijo Aaron. Asumí el cargo después de que falleció mi padre. Clare levantó la vista. Lo siento, está bien. Me enseñó todo lo que sé, dijo mientras hacía girar un tenedor de pasta y añadió, no solo de coches, sino también de personas. A escuchar lo que no se dice, Clare lo pensó un momento y luego respondió, ¿y qué crees exactamente que no estoy diciendo? Los ojos de Aaron se cruzaron con los de ella desde el otro lado del banco de trabajo. Que no quieres volver. Clare se quedó paralizada.
Aarón ni se inmutó. Viniste aquí para escapar, pero no es solo agotamiento, ¿verdad? Estás harta del ruido, de las expectativas. Estás buscando algo que aún no has nombrado. La mirada de Clare se posó en su cuenco medio vacío. Sus palabras sonaban demasiado ciertas. Esa es una suposición garrafal. No es una suposición. El silencio que siguió no fue pesado. Fue reflexivo, como el motor de algo que apenas comenzaba a funcionar. Después de cenar, limpiaron sin hablar, recuperando un ritmo tranquilo. Clare secó los platos mientras Erin enjuagaba. Era un silencio doméstico que hizo que Clare se sintiera extrañamente fuera de lugar, pero no incómoda. Cuando salieron, el sol casi se había ocultado, dejando tras de sí un cielo veteado de rosa y violeta. Erin señaló hacia las afueras del pueblo. ¿Quieres ver algo? Clare entrecerró los ojos. Depende, no es peligroso, dijo Aarón con una sonrisa. Simplemente es diferente. Subieron a la camioneta de Aarón y condujeron unos minutos, pasando por viejos graneros y tranquilos pastos, hasta llegar a una colina con vistas al lago. Erin aparcó, apagó el motor y salieron. El viento era más fresco aquí. El agua brillaba con los últimos destellos de luz. Clare se quedó quieta, abrazándose. Solía venir aquí cuando había demasiado ruido, dijo Aarón en voz baja a su lado. A veces, incluso la tranquilidad de este pueblo se siente pesada, ¿sabes? Pero aquí fuera. Dejó que la frase se apagara, Clare lo entendió. Se sentaron en el capó de la camioneta, una al lado de la otra, con los hombros casi tocándose. ¿Alguna vez piensas en irte?, preguntó Clare. A veces, admitió Aarón. Pero cada vez que lo hago, me pregunto, ¿estoy huyendo de algo o yendo hacia algo? Y nunca tengo una buena respuesta. Así que me quedo, Clare asintió lentamente. El aire entre ellos era más fresco ahora, pero sentía la piel cálida. Sentía que la veían, algo que no había sentido en mucho tiempo. Miró de reojo. El perfil de Erin estaba iluminado por los últimos destellos del día. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, pensativos. Sus labios ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar, pero aún no hubiera encontrado las palabras. Clare no pensó. Simplemente se inclinó. El roce fue suave, vacilante. Se prolongó un instante, suspendido en la quietud, antes de que Clare se apartara ligeramente, buscando la mirada de Aarón. Aarón no se movió. Su expresión era indescifrable. Sorprendida, tal vez, pero no de rechazo. Entonces se inclinó hacia adelante, cerró la distancia entre ellos y le devolvió el contacto a Clare, esta vez con más profundidad, con más seguridad. Sus manos se encontraron, entrelazando los dedos. Cuando se separaron, ninguno habló durante un buen rato. Clare volvió a mirar el lago. No planeé esto. Yo tampoco, dijo Erin en voz baja, había vulnerabilidad en esa respuesta, algo frágil. Clare la retuvo con cuidado. El cielo se había vuelto azul marino para cuando regresaron. Ninguno dijo mucho, pero el silencio ahora estaba lleno de significado. Cada mirada contenía una pregunta. Cada respiración se sentía como un comienzo. Cuando Erin aparcó frente a la casa de huéspedes, se giró hacia Clare. Buenas noches, doctor. Clare sonrió. Buenas noches, mecánico, y al bajar de la camioneta, sintió el fantasma de la mano de Aarón aún en la suya. El cielo se abrió con un trueno justo después del mediodía. Un rugido sordo recorrió el valle antes de que empezara la lluvia. Clare estaba junto a la ventana de la casa de huéspedes, observando cómo las gotas empañaban el cristal. Se ajustó la chaqueta con más fuerza, como para protegerse de algo que no tenía nada que ver con el tiempo. No había visto a Erin desde la noche anterior. No habían hecho planes, ni promesas.
Solo ese roce, sentados en el capó de una camioneta, envueltos en un silencio que lo había dicho todo y nada a la vez. Ahora el pueblo se sentía diferente. Las mismas tiendas, el mismo ritmo lento, pero Clare tenía el pecho lleno de preguntas que no podía quitarse de la cabeza. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Mara asomó la cabeza. No hay teléfonos. También hay electricidad. Si quieres café caliente, tengo una estufa de camping en la cocina. Clare asintió con gratitud. Gracias. Se unió a Mara unos minutos, tomando un café con un ligero sabor a humo. Hablaron de la tormenta, de las carreteras, de la costumbre del pueblo de quedarse sin luz cuando llovía. Pero Clare tenía la mente en otra parte. Al caer la tarde, la inquietud era insoportable. Se puso la chaqueta, cogió el paraguas y se metió bajo el aguacero. El camino hasta el taller fue corto, pero le empapó las botas y el bajo de los vaqueros. El aire olía a tierra mojada y acero. Las puertas del garaje estaban cerradas, las luces interiores tenues. Dio la vuelta hacia la entrada lateral y llamó una vez. Evan abrió la puerta, abriendo ligeramente los ojos al ver a Clare. «Vas a pillar neumonía andando así». Clare entró, cerrando el paraguas. «Entonces, qué suerte que conozco a un buen mecánico que me lo arregle». Aarón resopló y la miró de arriba a abajo. «Estás empapada. Tú también». Evan llevaba una sudadera desgastada con capucha, las mangas arremangadas y las manos manchadas de aceite. Se veía cansada y hermosa, y de repente, como la única persona estable que Clare había visto en días. «No sabía si vendrías», dijo Evan. No estaba seguro de si debía hacerlo. Se quedaron en silencio. La lluvia golpeaba las ventanas, suave pero constante. Un goteo resonó en algún lugar del techo. Evan se dio la vuelta, ocupada con algo en el banco de trabajo. «¿Sobre anoche?» «No», dijo Clare con dulzura. «No finjas que no importó». Evan hizo una pausa. «Sí, lo hizo». Claire se acercó, en voz baja. «Hace mucho que no hago eso. Dejando entrar a alguien. Desde el divorcio. Desde que empecé a fingir que estaba bien con que todo se derrumbara». Aarón finalmente la miró. Su mirada era seria. Cuidadosa. «No busco algo casual, Clare. No me gusta la ciudad. No me gustan las distancias. No persigo a la gente. No te lo estoy pidiendo». Evan la observó un buen rato. «¿Entonces qué preguntas?» Clare tragó saliva. Tenía el pelo mojado y la chaqueta pegada a la espalda. Se sentía expuesta de una forma que no tenía nada que ver con la tormenta. «Te pido que no me alejes solo porque te da miedo», dijo. «Porque a mí también me da miedo». Aarón exhaló y dio un paso adelante. «No estoy acostumbrado a esto. Arreglo las cosas con las manos, no con el corazón». Clare esbozó una leve sonrisa. «Podemos ir despacio». Evan extendió la mano y apartó un mechón de cabello mojado de la cara de Clare. Su pulgar se detuvo en su pómulo. «¿Tienes frío?» Clare se rió entre dientes. «Eso suele pasar cuando llueve». Sin decir una palabra más, Aarón la atrajo hacia sí. El roce fue más firme que el primero, menos vacilante, más consciente. Clare se fundió con él, agarrando la espalda de la sudadera de Aarón, olvidando la humedad entre ellos. Al separarse, juntaron sus frentes. Ninguno habló un instante. Evan retrocedió un paso y señaló la pequeña oficina junto al garaje. «Ven a secarte. Tengo un calefactor ahí. Viejo, pero fiel». Clare la siguió, se quitó la chaqueta mojada y la colocó sobre una silla. La oficina estaba abarrotada, papeles, herramientas, una cafetera vieja, pero cálida, como si estuviera habitada, auténtica. Evan le dio una toalla.
Siéntate. Te buscaré algo seco. Clare arqueó una ceja. A ver si lo adivino. Más camisetas manchadas de grasa. Todo es parte del encanto. Clare se sentó en el viejo sofá, se envolvió la toalla sobre los hombros y exhaló lentamente. Evan regresó con una sudadera 2 tallas más grande y unos pantalones de chándal que parecían haber pertenecido a alguien más alto. Clare se cambió tras la puerta y salió con el pelo suelto y las mangas arremangadas. «Te ves cómoda», dijo Aarón con una sonrisa. «Me siento ridículo». «Lo llevas bien». «Sabes», dijo en voz baja. «Nunca imaginé que acabaría en un garaje en medio de la nada, con la ropa de otra persona, pensando en quedarme más tiempo del debido». Evan ladeó la cabeza. «Y sin embargo, aquí estás». Clare la miró. «Aquí estoy». El peso de esa verdad se asentó suavemente entre ellos. No volvieron a tocarse esa noche, pero permanecieron cerca, hablando, a veces en largos silencios, escuchando la lluvia. Y por primera vez en meses, Clare no sintió que estuviera corriendo. La tormenta había pasado por la mañana, dejando charcos en el pavimento agrietado y un cielo tan azul que parecía una disculpa. Clare salió de la casa de huéspedes envuelta en la sudadera extra grande de Aarón, con el café en la mano y las botas chapoteando en la grava húmeda. El aire olía a limpio, como si todo hubiera sido lavado durante la noche. No había planeado quedarse tanto tiempo. Cada mañana, se decía a sí misma que revisaría el coche, encontraría la manera de seguir adelante. Pero ahora, la idea de irse le dejaba un mal sabor de boca. Caminó las pocas manzanas hasta el taller sin pensar, moviendo los pies por instinto. Cuando llegó al taller, las puertas del compartimento estaban abiertas de par en par. Evan estaba dentro, inclinado sobre el coche de Clare, con los brazos bajo el capó. Clare se quedó allí un momento, observando. Las mangas de la camisa de Aarón estaba remangada hasta los codos, dejando al descubierto unos fuertes antebrazos manchados de aceite, con la mandíbula apretada, concentrada. Algo en su forma de moverse, la seguridad, la serena intensidad, le hacía doler el pecho a Clare. Evan la vio entonces, enderezándose y limpiándose las manos con un trapo. «Buenos días», dijo, intentando sonar despreocupada, pero había un destello de algo más en su voz. Clare asintió. «Buenos días». «Tengo buenas y malas noticias», añadió Evan, acercándose. «Buenas noticias. El motor de arranque nuevo llegó temprano. El coche estará listo esta tarde». A Clare se le encogió el estómago. «¿Y las malas noticias?». Evan dudó, observando el rostro de Clare. «Tendrás que decidir si te vas». Ahí estaban. Las palabras que habían estado rondando silenciosamente entre ellos durante días. Clare bajó la mirada, fingiendo tomar un sorbo de café. «Bien, mira, no intento presionarte», dijo Aarón con voz suave. «Pero necesito saber cuál es nuestra postura». Clare sostuvo su mirada. «Anoche significó algo para mí, lo sé. A mí también. Pero tú tienes una vida allá. Y yo, este pueblo, este garaje, es todo lo que tengo». Clare asintió lentamente. «No esperaba encontrarte aquí», Aarón sonrió levemente. «Sí, bueno, la mayoría de la gente no me busca». Clare dio un paso al frente, queriendo acercarse para acortar la distancia entre ellas, pero no lo hizo. «Todavía no. Tengo una reunión mañana», dijo en voz baja. «En Chicago. Quieren que me encargue de un nuevo departamento». Evan parpadeó. «¿Y qué? ¿Vas a volver?». «No lo sé», admitió Clare. «Es por lo que he trabajado. Años escalando, haciendo lo que se esperaba de mí. Y ahora ya no estoy segura de que nada de eso encaje». Evan apartó la mirada, apretando con fuerza el trapo entre sus dedos. «Entonces, quizás sea hora de que averigües qué es lo que importa». La conversación dejó a Clare desconcertada.
Salió del garaje sin terminar su café, caminando sin rumbo hasta llegar a las afueras del pueblo. Allí, cerca de una valla oxidada y una hilera de árboles, se sentó en un banco y cerró los ojos. La tranquilidad del pueblo ya no era apacible. Era un hervidero de indecisión. Todos los recuerdos de los últimos días llenaban su mente, la risa de Aarón, el roce de sus manos con las suyas. Ese primer contacto junto al lago. Pero también la realidad de su vida, el hospital, la reputación, el ritmo familiar de control y certeza. Una parte de ella quería volver corriendo a ello. La otra parte, la más tranquila y valiente, le pedía que se quedara. Cuando regresó a la casa de huéspedes horas después, el coche estaba aparcado delante, arreglado, esperando. Mara estaba en el porche, tomando limonada. Es buena en lo que hace, dijo la mujer mayor, señalando con la cabeza hacia el vehículo. Clare sonrió levemente. Sí, lo es. También pone todo su corazón en las personas que le importan, añadió Mara con mirada penetrante. No lo rompas a menos que esté seguro de que es necesario. Clare no respondió. Se quedó mirando el coche. Dentro de su habitación, empacó despacio. La sudadera con capucha permaneció sobre la cama, doblada con cuidado. Se sentó junto a ella un buen rato, sin saber si esperaba una señal o simplemente evitaba tomar la decisión final. Afuera, el sol se ponía tras los árboles, y Clare, por primera vez en años, no sabía a dónde pertenecía. Chicago la recibió con ruido. El estruendo de las bocinas, el lejano chirrido del tren, la ciudad latiendo como un corazón demasiado rápido para su propio bien. Clara estaba de pie frente a su edificio, maleta en mano, el ritmo de la ciudad ya presionando contra su piel como un abrigo demasiado apretado. El portero la saludó por su nombre. El ascensor sonó en la Q. El pasillo, familiar para ella, olía a madera pulida y a un ligero limpiador de limón. Todo estaba tal como lo había dejado, excepto que Clare no. Dejó caer su bolso en la puerta y se quedó quieta, contemplando el espacio impecable. El apartamento estaba inmaculado. Muebles modernos, líneas definidas, colores fríos. Todo en su sitio, ni una mota de polvo, ni una sola señal de vida. Se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. El refrigerador estaba vacío. El silencio allí no era apacible. Era estéril. Más tarde, se duchó y se puso una blusa y unos pantalones planchados. El espejo reflejaba a alguien con aspecto refinado, capaz y sereno, pero su mirada se detuvo en el espacio vacío donde antes había descansado una pulsera en su muñeca, una barata que Aarón le había prestado durante la tormenta. Se la había quitado esa mañana antes de salir de la casa de huéspedes. Sobre la mesa estaba su agenda. La reunión era por la mañana. Un puesto administrativo que impulsaría su carrera, la pondría a cargo de un nuevo departamento. Era todo lo que había deseado. No estaba segura de si aún lo deseaba. Clare pasó la tarde revisando correos electrónicos, respondiendo algunos y borrando la mayoría. Su teléfono vibró con un mensaje de su excompañera. Bienvenida de nuevo. ¿Tomamos algo este fin de semana? Tenemos un montón de cotilleos que contar. No respondió, el sueño llegaba en oleadas cortas e inquietas. Sus sueños estaban llenos de aceite de motor, ojos azules y la risa de Aarón, en algún lugar inalcanzable. No durmió nada. La cama se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Estaba tumbada sobre las sábanas con su camiseta vieja, mirando el ventilador de techo que giraba sobre ella. El taller había estado lento ese día. Unos cambios de aceite, una rueda pinchada, nada que necesitara arreglo como ella quería para el dolor de pecho.
La sudadera con capucha que le había prestado a Clare estaba doblada en la esquina del sofá. La encontró al llegar a casa. Ninguna nota, ningún mensaje, solo la tela aún con un ligero aroma a lavanda y lluvia. A la mañana siguiente, abrió el garaje temprano y trabajó en silencio. Cuando Mara pasó con una cesta de magdalenas, Erin intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Ella regresará, dijo Mara suavemente. No lo sabes. Sé cómo te miraba, Erin no respondió. Simplemente apretó un tornillo hasta que la llave se resbaló y se cortó la piel de la palma. Ni se inmutó. Esa tarde, un camión de reparto trajo piezas que no necesitaba. Firmó por ellas de todos modos, el lago estaba tranquilo al atardecer. Condujo hasta allí sin pensar, aparcando en el mismo sitio. El capó aún estaba tibio cuando se sentó, con las manos apoyadas en el regazo. El cielo se tornó naranja y violeta. Imaginó a Clare a su lado otra vez, con el pelo alborotado por el viento, y esa sonrisa cautelosa suavizando sus rasgos. Pero la camioneta estaba vacía, y también el aire a su lado. Se despertó antes de que sonara el despertador. El cielo seguía oscuro afuera, la ciudad apenas comenzaba a despertar. Se vistió para la reunión, blazer azul marino, tacones bajos y el pelo recogido con cuidado. Su reflejo parecía capaz y controlado. En el hospital, el ascenso en ascensor a la planta ejecutiva fue como un ascenso a la vida de otra persona. La sala de reuniones era elegante y sobria, con paredes de cristal que daban al horizonte. El jefe de departamento la recibió con calidez y orgullo en la voz. Claire, nos alegra mucho que hayas vuelto. Esta nueva división es tuya si la quieres. Autonomía total, mejor sueldo, prestigio. Definirás el futuro de la atención al paciente. Sonrió, asintió y respondió a las preguntas. Su voz era firme, sus ideas claras. Sabía lo que querían oír. Pero a medida que la conversación avanzaba, su mente se desvió hacia el garaje, hacia el lago, hacia el momento en que Aaron la había mirado como si no estuviera rota, solo magullada. Cuando le entregaron el contrato final, lo miró fijamente un buen rato. Luego se puso de pie. Agradezco la oferta, dijo, pero no aceptaré el puesto. Se hizo un silencio atónito. El jefe de departamento parecía confundido. Claire, esto es todo por lo que has trabajado, lo sé. Se giró y sus tacones resonaron suavemente contra el suelo, en el ascensor. Su reflejo la miró fijamente. El mismo blazer, el mismo lápiz labial, pero algo había cambiado. Ya no se sentía pequeña. No se sentía perdida. Se sentía lista. Noche. Aaron se quedó en el garaje con las luces apagadas, escuchando el suave murmullo de la lluvia que regresaba. Al principio no oyó la camioneta entrar, pero oyó la puerta abrirse y los pasos. Clare salió a la luz de la oficina. La lluvia le manchaba la chaqueta y le brillaban los ojos. Dejaste tu sudadera con capucha, dijo en voz baja. Erin no habló. Ella simplemente se acercó y la atrajo hacia sí. Sus cuerpos chocaron con la fuerza de tantas cosas no dichas. Sin palabras, solo el sonido de la lluvia y la respuesta que ambos habían estado esperando. La tormenta se había suavizado hasta convertirse en una llovizna cuando se separaron. Clare tenía el pelo pegado a las sienes y respiraba con dificultad. Erin se quedó con las manos en su cintura, como si temiera que volviera a desaparecer. Ninguno de los dos habló de inmediato. Se quedaron allí parados, con la tenue luz de la oficina parpadeando tras ellos, y el garaje oliendo ligeramente a lluvia y goma vieja. No pensé que volverías, dijo finalmente Aaron, en voz baja. Casi no lo hice,
admitió Clare. Pero entonces me di cuenta de algo, Aaron ladeó la cabeza. ¿Qué es eso? Que he pasado la mayor parte de mi vida intentando demostrar mi valía a personas que ni siquiera me vieron. Hizo una pausa. Tú me viste. Evan exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Quería llamarte 100 veces, Clare rió suavemente. Yo también te deseaba. Se quedaron allí un momento más. Sin tocarse, pero no del todo separados. Había algo nuevo entre ellos ahora. Crudo, pero cierto. Rechacé el trabajo, dijo Claire y Aaron parpadeó. ¿En serio? No pude soportarlo. No cuando sabía exactamente a qué renunciaría. Chicago no está tan cerca. No te pido que te mudes allí, dijo Clare. Te pido si puedo quedarme aquí un poco más. Quizás mucho más tiempo, Aaron la miró a la cara. ¿Y qué harías en un lugar como este? Clare se encogió de hombros. Descansar, reconstruir, tal vez abrir una pequeña clínica. No hay urgencias en el pueblo, ¿verdad? Aaron sonrió, lenta y sinceramente. No, solo mucha gente usando cinta adhesiva y esperanza. Entonces supongo que tengo trabajo que hacer. Evan extendió la mano y apartó el cabello húmedo de Clare de su mejilla. ¿Hablas en serio? Clare asintió. Lo soy. Evan retrocedió lo suficiente para mirarla detenidamente. Sabes que los pueblos pequeños hablan, ¿verdad? La gente hará preguntas. Clare arqueó una ceja. Déjalos. Ya no me escondo, la sonrisa de Aaron se ensanchó. ¿De verdad no eres la misma mujer que recogí en la carretera? No, dijo Clare. Creo que la dejé atrás con el motor de arranque roto. Ambos rieron entonces, una risa suave y sorprendida que se enroscó entre ellos como vapor en el frío. Dentro, Evan despejó un rincón del banco de trabajo y preparó café. Clare se sentó en el taburete desgastado, observándola moverse con naturalidad. El peso entre ellos se había aligerado. No era simple, no era perfecto, pero era posible. ¿Estás segura de la idea de la clínica?, preguntó Aaron, deslizándole una taza. Lo soy, pero tal vez necesite que alguien local me ayude a entender la política de la ciudad. Conozco a algunas personas, dijo Aaron guiñándole un ojo. Se sentaron con su café, mientras la lluvia amainaba y se convertía en silencio afuera. Clare recorrió el garaje con la mirada, el lugar que poco a poco se había convertido en su punto de apoyo. Recordó la primera vez que estuvo allí, abrigada con la chaqueta, con las paredes en alto. Esa mujer seguía siendo parte de ella, pero ya no controlaba el rumbo. Sabes, dijo Clare pensativa, siempre he creído en arreglar las cosas, en sanar, pero nunca me di cuenta de cuánto necesitaba a alguien que no intentara arreglarme. Aaron la miró con dulzura y ferocidad en sus ojos. No necesitas que te arreglen, Clare. Solo necesitabas espacio para respirar. Clare asintió, con la emoción apretándole la garganta. ¿Me diste eso? No, dijo Aaron. Nos lo dimos el uno al otro. Afuera, el cielo se había despejado. La luz de la luna se derramaba sobre el pavimento mojado como pintura plateada. El garaje bullía con una vida tranquila, el olor a café se mezclaba con el aceite y el polvo, y algo nuevo, algo cálido. Clare se levantó y se acercó a Aaron, sus manos encontraron las suyas, entrelazando los dedos. No sé cómo será esto, dijo Clare. Pero quiero descubrirlo contigo. Aaron le apretó la mano. Entonces, resolvámoslo juntos. No hubo grandes declaraciones, ni un cierre perfecto, solo dos mujeres en un garaje tomadas de la mano, iniciando algo honesto. Y para Clare, eso fue más que suficiente.
Aire tenía esa quietud fresca propia de principios de otoño, cálido al sol, fresco en la sombra. Aarón estaba de pie al borde de la entrada, abrigado con la chaqueta, observando cómo Clare conducía con cuidado su coche recién reparado hacia el aparcamiento frente al garaje. Los neumáticos crujían sobre la grava y el motor ronroneaba suavemente. «Lo conduces como si fuera a explotar», gritó Aaron divertido. Clare aparcó y salió, fingiendo ofensa. «Perdóname por no confiar en máquinas que una vez murieron en medio de la nada, punto». «Esa máquina te trajo aquí», dijo Aaron, acercándose a su encuentro. «Deberías estar agradecida», Clare sonrió. «Lo soy». Habían pasado 3 semanas desde su regreso. 3 semanas de rutinas de pueblo y comidas compartidas, de aprender dónde se vendían los mejores productos y cómo evitar pisar barro cerca del lago después de la lluvia. 3 semanas de mañanas lentas y tranquilas y largas tardes que a menudo terminaban en silencio compartido, acurrucados juntos en el sofá del apartamento de Aaron, encima del garaje. Y hoy, Clare por fin estaba lista para dar el siguiente paso. Ahora estaban juntos, frente al edificio que alguna vez había sido solo un taller mecánico, pero que lentamente se estaba convirtiendo en algo más. «Vamos», dijo Clare. «Quiero enseñártelo». Doblaron la esquina donde la vieja tienda de ladrillo junto a la panadería llevaba más de un año vacía. Las ventanas estaban limpias y una hoja de papel de estraza cubría el cristal por dentro. Clare abrió la puerta con llave y la empujó. El interior aún olía a pintura fresca. Unas cuantas sillas se alineaban en la pared. El día anterior habían instalado un mostrador. Una pila de cajas esperaba a ser desempacada, vendas, termómetros, guantes, gráficos. Nada del otro mundo, pero suficiente. «Mandé a hacer el letrero», dijo Clare, metiendo la mano en un cajón y sacando una pequeña placa de madera. Se la ofreció a Aaron. Aaron lo tomó con ambas manos y leyó en voz alta: «Doctora Claire Reynolds, Salud y Atención Comunitaria». Levantó la vista, sonriendo. «Usaste tu nombre completo, punto». «Pensé que ya era hora». Aaron volvió a mirar el lugar y asintió lentamente. «Es perfecto, punto». «Es un comienzo», dijo Clare. «Y quiero que formes parte de ello». Aarón levantó una ceja. «¿Quieres que sea enfermero?» Clare se rió. «No, quiero que me ayudes a darle importancia. Que la gente sepa que no es solo una clínica más. Es para ellos, para este pueblo». Aarón se apoyó en el mostrador. «¿De verdad te enamoraste de este lugar, eh?» Clare la miró a los ojos. «No me enamoré de ese lugar». Se hizo un silencio entre ellos, no pesado esta vez, pero cargado de cosas innecesarias. Afuera, colgaron juntos el letrero. Clare sujetó la escalera con firmeza mientras Aaron la clavaba, con movimientos cuidadosos y precisos. Cuando ella bajó, se apartaron y lo observaron. No era grandioso. No era impresionante, pero era suyo. Esa tarde, volvieron a conducir hasta el lago. El aire era más fresco. Las hojas empezaban a teñirse de ámbar y rojo. Se sentaron en el capó de la camioneta, rozándose los hombros y balanceando las piernas sobre el borde. Clare respiró hondo. «Sabes, solía pensar que las relaciones debían ser todo o nada. Grandes gestos, intensidad constante». Aarón la miró. «¿Y ahora?» «Ahora creo que las pequeñas cosas importan más». Hizo una pausa. «¿Preparas café antes de que me despierte?» «Dejando tus botas junto a la puerta porque sabes que odio la grava en el suelo». Aarón sonrió. «Me estás doblando la sudadera aunque les pongas los ojos en blanco». Clare se rió. «Exactamente». Pasó un instante. «Me alegro de que hayas regresado», dijo Aaron en voz baja. Clare se inclinó hacia ella. «Yo también». Sus dedos se encontraron de nuevo, familiares ahora, fáciles. El lago brillaba bajo la luz de la luna, tranquilo y quieto. Aarón se giró hacia ella.
¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Crees que esto les hizo un gesto? ¿De verdad puede durar? Clare no lo dudó. Sí, pero no porque sea fácil. Porque lo elegiremos aunque no lo sea. Evan exhaló como si por fin se hubiera quitado un peso que no había notado. Eso era todo lo que necesitaba oír. Clare la tocó, lenta y pausadamente, mientras el viento susurraba entre los árboles que las rodeaban. Ya no se trataba de chispas. Se trataba de raíces. Y por fin estaban plantando algo que podía crecer. El sol se filtraba suavemente a través del gran ventanal de la clínica, proyectando una luz dorada sobre las paredes recién pintadas. Clara estaba de pie en el mostrador de recepción, con una carpeta en la mano, el pelo recogido ligeramente, vestida con una blusa azul pálido y unos vaqueros cómodos, su versión de profesional de pueblo. Parecía menos la cirujana que solía realizar operaciones consecutivas en Chicago, y más como alguien que por fin había aprendido a respirar. Una pequeña campana sobre la puerta sonó cuando Mara entró, con las mejillas sonrosadas por la brisa de la mañana. Traje té y galletas, dijo alegremente, sosteniendo una lata con flores. Clare sonrió. No tenías por qué hacerlo. Mara la miró fijamente. Eres la única doctora de este pueblo que hace visitas a domicilio y trata a la gente como si fuera importante. Te dan galletas. Clare se rió y señaló la silla. Entonces, me siento honrada. La mañana transcurrió con ritmo tranquilo, 2 revisiones, una rodilla vendada y un niño con dolor de oído que le dibujó a Clare un retrato con crayones titulado Doctora Nas. Lo fijó en el tablón de anuncios junto a una foto de la inauguración de la clínica, donde se encontraba junto a Evan, ambos sosteniendo tazas de café en lugar de tijeras, riéndose de algo que nadie más recordaba. A la hora del almuerzo, Clare caminó la corta cuadra hasta el garaje. Evan estaba debajo de un auto cuando llegó, solo se le veían las piernas. Clare se apoyó en la puerta y gritó, «No olvides la cita». Un golpe sordo resonó debajo del vehículo. Lo dices como si yo fuera el que se olvida. Evan salió rodando, con la cara manchada, el pelo recogido de forma desordenada, y sonrió. Cena en el lago a las 7. Ya tengo la nevera preparada y todo. Clare se acercó. ¿Lo preparaste tú o Mara lo preparó por ti? Aarón pareció fingir ofendido. Disculpe, esta vez corté el queso yo mismo. Clare la tocó rápidamente antes de que pudiera responder. Nos vemos a las 7. El sol ya estaba bajo en el horizonte cuando llegaron al lago. Evan extendió una manta gruesa en la parte trasera de la camioneta mientras Clare desempacaba sándwiches, fruta y una botellita de vino. Se acomodaron descalzos y con chaquetas ligeras, observando el reflejo de la luz en la superficie del agua. ¿Crees que alguna vez nos aburriremos de esta vista?, preguntó Claire y Evan se recostó, con un brazo tras la cabeza. Ni hablar. Clare se giró para mirarla. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido? Aarón sonrió levemente. Sí, pero es como preguntarse qué habría pasado si mi papá nunca me hubiera enseñado a cambiar una llanta. Esa sola cosa puso todo en marcha. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Evan. Creo que cambiaste más que una llanta ese día. Un silencio se instaló entre ellos, cómodo, familiar, el tipo de silencio que la gente solo comparte cuando deja de fingir. Después de un rato, Aarón dijo, «Sabes, antes creía que estaba hecho para la soledad, la grasa, la música, mis herramientas. Con eso bastaba. Y ahora sigo amando todo eso. Pero me encanta llegar a casa y encontrarme con algo cálido, algo terco y brillante que me dobla las camisas mal». Clare se rió entre dientes. De nada. Evan se giró ligeramente, colocando un mechón de pelo detrás de la oreja de Clare. Quiero seguir eligiéndote, incluso cuando se ponga difícil. Sobre todo cuando se ponga difícil. A Clare se le encogió el pecho. Yo también.
Se quedaron hasta que las estrellas brillaron con vida, esparcidas por el cielo como pequeñas promesas. Una semana después, Clara estaba afuera de su clínica después de hora, cerrando por la noche. Al otro lado de la calle, Evan cerraba el garaje. Sus miradas se cruzaron, y Aaron se acercó, limpiándole las manos con un trapo. «¡Hey!». «Hola», repitió Clare sonriendo. Evan la miró, con la cabeza ligeramente inclinada. «¿Estás contenta?». Clare ni siquiera se detuvo. «Sí». Evan le tomó la mano. «Entonces sigamos adelante a donde nos lleve este camino», Clare asintió. Siempre y cuando lo conduzcamos juntos, caminaron a casa juntos, con el pueblo en silencio tras ellos, el futuro se extendía ante ellos, no perfecto, no predecible, pero enteramente suyo. Y eso fue suficiente.